Bueno, novela no, es una colección de cuentos sobre qué va El Guardián de la Luna. La sinopsis dice así: a través de los ojos del Guardián de la Luna descubrirán 4 cuentos de fantasía. Estas hermosas aventuras están inspiradas en las comunidades, específicamente los magníficos bosques y paisajes nativos. Con ellos conocerán y aprenderán algunas palabras en mapudungun con su traducción al español. Hola, Alex. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ¿tú me escuchas a mí? Sí. Vale, perfecto. Pues bueno, ya he leído brevemente la sinopsis de la novela para que así los oyentes sepan un poquito mejor sobre qué va El Guardián de la Luna. Y bueno, para comenzar la entrevista, bueno, ya hemos dicho que nos encontramos ante una colección de 4 cuentos de fantasía y me gustaría preguntarte cómo ha sido el proceso creativo, es decir, cómo ha sido la construcción de cada uno de los cuentos, el desarrollo de personajes, espacio, tiempo, cómo ha sido lo que es todo el proceso creativo. Bueno, el cuento principal es el primero, Ujú, que es el Negenkuyen, que es el espíritu de la luna. Ese es el primer cuento que yo empecé a desarrollar. ujú, Me fue muy fácil en ese sentido. Me gusta mucho lo que es la cultura del pueblo originario mapuche. ujú, Entonces, fue fácilmente desarrollarlo. Y después, a través de investigar sobre su dialecto que tienen ellos, su lenguaje, ahí fui descubriendo nuevas historias ujú, y así fui creando nuevos cuentos, nuevos personajes. Y entonces el 2016 fue que hice el primer cuento ujú, y el 2018 aproximadamente fue que realmente lo escribí, porque yo lo hacía como un cuentacuento, ujú, entonces era verbalmente. Y después me dijeron que era bueno, entonces que lo pusieran escrito porque ujú. de repente cambiaba algunas cosas. Y de ahí fue creando La anciana araña, que es el segundo cuento, Lágrima de la luna Ujú, y el cuarto que es Plumas de gallina. Así que ha sido un proceso bien enriquecedor para mí, ujú. que me gusta mucho la cultura mapuche, que se encuentra al centro y al sur de Chile. Y espero que les guste a todos el cuento, los cuentos. Ujú, Quise unirlos para que no fueran tan pequeños. ujú. Y ha sido, es decir, por ejemplo, la trama de cada cuento, ¿la tenías ya pensada o has seguido más bien un proceso mecánico? Son individuales cada Ujú, cuento, pero todos son contados a través de los ojos del Guardián de la Luna, que para mí ese es un personaje ficticio. ujú, Yo creé un mundo paralelo de la cultura mapuche con mucho respeto, pero tiene algunos personajes que son ficticios, como es el Guardián de la Luna, que no ujú, existe. Entonces lo desarrollé y a través de los ojos de él va contando la primera historia que él sí. participa y después va contando las otras historias Ujú, que suceden. Así que en ese sentido ha sido muy entretenido y enriquecedor, sobre todo el personaje Guardián de la Luna, que me ujú. encanta mucho. Pues háblanos un poco sobre ese personaje para que así el público sepa un poquito mejor qué función tiene bueno, a lo largo de los 4 cuentos. Claro, el Guardián de la Luna, bueno, es un hombre que se encuentra solo, Ujú, se encuentra en el sur de Chile, en un lago misterioso que pues, podría llamar virgen, que ujú, no había persona que lo hubiera visto alguna vez, y él se encuentra en la cima de una cascada, en una quebrada, en donde una vez al mes hacía que brillara cada vez mejor la luna, ujú, que es como la luna llena. Entonces, en ese sentido, él se encuentra tranquilamente su vida. No quiero dar detalles más allá de este sí, personaje porque estoy completando una novela en vale. donde se habla de la vida de él y Ujú. de otros personajes que aparecen también En en los estos cuentos. 4 cuentos. Sí, sobre la anciana araña también aparece en la novela que estoy desarrollando. Ujú. Entonces, por ahí va. Vale, pues me gustaría también que nos hablaras, bueno, sin desvelar, ¿no? Lo que es la trama en sí, pero un poquito de los 4 cuentos, es decir, que nos hables un poco de cada uno de ellos para que así el lector sepa un poco en qué se diferencia y qué tiene de especial cada uno de los 4. Bueno, primero dar gracias a Paulina Quintana, Ujú. que ella es la La ilustradora, ilustradora. y sí, y agradezco a ella porque pudo captar exactamente cómo quería los perfiles de cada personaje. Ujú. Así que, y además son ilustraciones a color y también para Sí. colorear, porque son cuentos infantiles, entonces para que los niños lo puedan colorear también Ujú. cada cuento. Siempre apoyado con palabras mapudungun, con la traducción al español, Sí.
a Jenny, que también ella es de una comunidad mapuche y me Ujú, ayudó en esto, en la traducción, que fuera correcta, que no fuera errónea. El primer cuento es del Guardián de la Luna, que se encuentra con una chica que llama mucho la atención porque primera vez que ve que se acerca y ahí empieza una relación de amistad, una amistad lejana ujú, porque al, hace brillar la luna cuando ella aparece, pero no tiene una relación como de hola, ¿cómo estás? No, sino que él aprecia cómo ella disfruta del agua, ujú, del lago, y después aparece también otro joven que es su nuevo amigo, y ahí empieza a desarrollarse la trama entre ellos dos, eso, entre ellos tres ujú, prácticamente, él compartiendo con ellos ahí a través de darle la luminosidad de la luna para que pudieran estar juntos, compartir. Entonces, por ahí va la primera trama del primer cuento. ujú, El segundo, que es de la anciana araña, es cuando se muestra como un poco la solemnidad que puede haber en el sentido de que cuando nace un bebé, se hace todo un ay, ¿cómo se puede llamar? Se hace todo un protocolo, sí, se hace todo, en donde se va y se presenta, se le tiene que presentar a la anciana araña, que es esta ujú, mujer. Entonces, todo el respeto, el ritual que se puede realizar así. Todo esto ficticiamente basado a mi ujú, forma de verlo, pero cómo se desarrollaría, qué música tocarían, cómo se vestirían, quiénes ujú, son los que irían y cuál sería lo que hiciera ella, la anciana araña, qué es lo que realmente, qué es lo que hace. Entonces, en eso se basa el segundo cuento. ujú, El tercero, que es el Lágrimas de la Luna, es el Rexafe, que ese es el nombre que tiene la persona que realiza las joyas ujú, mapuche, tanto los aretes, los collares, sí, toda esa indumentaria de plata que realizan, eh, tiene un nieto que le gusta mucho lo que él realiza y quiere ser como él. ujú, Entonces constantemente le está pidiendo que quiere ser y él simplemente el abuelo le dice que todavía no es su tiempo, hasta que llega el momento que le dice ahora sí. ujú, Y entonces ahí empiezan a vivir una aventura. El niño se encuentra donde ya no es su abuelo el que lo lleva, ujú, sino que es el Rexafe. Entonces el abuelo marca una distancia donde, tranquilo, yo no soy tu abuelo, ujú. soy el Rexafe. Entonces ahora tú vas a ser como mi discípulo. Entonces hay una desconexión, pero fraternalmente para poder enseñarle bien cómo es el trabajo. Y después es el cuarto, que es la plumas de gallina, Ujú, que es una aventura un poco fábula, podría decirse, que tiene un niño ujú, donde la madre le va a pedir que vaya a buscar a la gallina y la gallina como que juega un poco y se le escapa, ujú. se le escapa. Entonces, en esa aventura de buscar a la gallina, suceden cosas, se encuentra con distintas dificultades, pero que al final llega. Así que por ahí va todo el cuarto cuento que es Toda la Plumas de trama. Gallina. Ujú. Sí, Bueno, por ahí. ya lo has dicho ahora, pero también se indica en la sinopsis, que bueno, las historias están inspiradas en las comunidades mapuches. Y me gustaría que nos explicases por qué las has elegido, es decir, qué tienen de especial para que te hayas centrado en ellas y las hayas utilizado, hablado de ellas en los cuentos. Bueno, para mí no sabría decirte específicamente por qué, pero siempre me ha llamado la atención la comunidad mapuche, Ujú, porque han sido guerreros, porque han sabido defender su pueblo, porque le gusta su identidad y que no se pierda, porque se han perdido alguna identidad ujú, aquí de pueblo originario en Chile. Pero en ese sentido siempre he tenido un acercamiento y de hecho he aprendido telar mapuche, que es de distintas formas cómo se sí, teje, y también un poco de las palabras. Muy contento de ello. El 2016 yo soy actor, sí. tuve que hacer un taller y se nos pidió de que, como estábamos trabajando en biblioteca, escogiéramos un libro y a través de la portada creáramos un cuento. Ujú, Entonces yo me fui a la parte infantil y tomé un libro cualquiera y vi la portada y decía justo mapuche y aparecía ujú. una niña con un pelo al viento y unos pájaros. Yo en 5 minutos yo ya tenía armada la historia como Toda quería la ser, idea. Ujú, tenía armada, claro. Y fue una de las historias que más les gustó.
porque rompe el esquema de que si uno comienza, ya más o menos está sabiendo cómo es el medio y el final ya sabe cómo va a terminar. Ujú, Este cuento no, este relato no era así, era diferente. Entonces, ujú, como que al final era como, ¿pero cómo? ¿O en serio? Y así termina. Y es como, eso es lo bonito, la reacción de ujú. cada persona que tenía. Pero Y también nos dices esa, que, bueno, sí, sigue. no, 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 está bien, sí, bien. Sí, bueno, aparte que ya te lo has comentado también, hay términos en, no sé si lo estoy pronunciando bien, si no me corriges, mapudungu. Entonces, me gustaría también que nos hablases de cómo ha sido el proceso de traducción. Ya has comentado que una compañera te ha ayudado en todo ese proceso, pero me gustaría eso, que nos dijeses y nos explicases también el aprendizaje que tú como autor has vivido. Sí, bueno, yo al comienzo lo hacía cuento a cuento, Ujú, entonces yo relataba que era de una comunidad mapuche, pero no ocupaba las palabras en mapudungún. ujú. Entonces, después yo quise que si lo iba a plasmar en un cuento, pudieran haber algunas palabras en Algunos mapudungún. términos. Ujú, Entonces, claro, algunos términos como para que además de que fuera infantil, pudieran divertirse los niños, pudieran colorear, pudieran aprender algunas ujú. palabras y que no fueran difíciles. Y en ese sentido, me acerqué a distintas personas. Debo reconocer de que fui recibido muy bien por algunas y por otras no, Bueno, porque es un pueblo que lucha por sus raíces y como el mío son cuentos de fantasía, no iban acorde a su línea que vale. yo quería presentar. Ujú. Entonces, debido a eso me costó un poco, pero muchas personas me dijeron que Te siguiera y ayudaron. me ayudaron. Ujú. Actualmente existen tres, si se puede decir, diccionarios Sí, de mapuche, que existen dos y el unificado. Entonces, yo para no, no tener distintas palabras de distintos diccionarios, hablé con Jenny, ujú. que pertenece a una comunidad mapuche al sur, en la región de la Araucanía, aquí en Chile, para el sur de Chile. Y a ella le gustaron los cuentos. Yo les dije las palabras y ella me las Tradujo. tradujo. Ujú. Entonces, por lo menos ya puedo quedar conforme que están bien traducidas por una Sí, persona y que están lo todas conoce. bien. Ujú. Claro, pueden ser que si alguna persona la busca, aparezca de otra forma, pero es porque existen tres Varias. diccionarios en Ujú. sí. Pero aquí está en uno unificado todas las palabras. Vale. Además, al final de la obra creo que hay como un glosario con... Exacto, cada cuento al final tiene un glosario de las palabras y su significado. Ujú, Y dentro del cuento también aparece, la primera vez que aparece la palabra, por ejemplo, Cuyén, ujú, aparece al lado, aparece luna. ujú. La aclaración Y del después, significado. claro, solamente la primera vez. Después ya simplemente se habla de Cuyén o se habla de luna. Pero la misma frase va diciendo, entonces la noche junto con la Cuyén, Ujú. junto con la luna, ok, entonces uno va asociando rápidamente, tampoco es complicado. Ujú. Me Claro. gustaría también que nos hablases de cómo está siendo el proceso de difusión, es decir, si ya has tenido presentaciones y cómo el público también está acogiendo los cuentos. No, estaba esperando para tener la entrevista contigo Vale. y anoche empecé ya con una pequeña difusión a través de Ujú. Instagram, de Facebook y después ya va a hablar directamente con Letame para ver la distinta también plataforma que va a ser Sí, lanzado el libro, pero tampoco vamos ya, estaba esperando la entrevista contigo para poder para lanzarte. dar el pie, claro, Sí. para lanzarme. Bueno, pero supongo que también, es decir, no sé si todo el público, pero bueno, tus allegados, tus familiares, amigos, habrán leído la obra y me gustaría que nos hablases sobre las opiniones, críticas que te han dicho. Si, no sé si a lo mejor te han dicho alguna crítica constructiva o si todo es positivo. No, sí, sí, he pasado. De hecho, las primeras críticas siempre se las pido a mi familia y que Ujú, sean siempre honestas. ujú. Prefiero que de primera mano venga directamente, no, esto está mal o esto Se puede no, mejorar. no se ve bien. Claro, se puede mejorar. Ujú. Así que en ese sentido, mi familia, mi madre, sobre todo, que ella fue la que me impulsó, como que Sí. escríbelo, escríbelo. Entonces, después ella se la mostraba, el segundo libro, el segundo cuento también mi hermano también. Ujú. Entonces pasó por distintas familias y contándoselo también a una prima, Sí, a a otros tus... familiares, Ujú, a los más, grupos más cercanos, mis amigos, a mi pareja actualmente también. ujú, Entonces ellos han estado viendo el proceso porque ha ido evolucionando también. ujú, Porque en un comienzo yo no trabajé directamente con Jenny, entonces las palabras fueron modificándose. En un ujú. principio
yo no sabía cómo se lanzaba un libro y de hecho los tengo aquí, que yo los tengo los Sí. cuatro cuentos, pero ya no están así, no están así porque cambiaron algunas palabras Mm, y así fui modificando también las palabras para que tuvieran su coherencia sí, que tuviera todo gramatical. cohesión. Ujú. Exacto. Entonces, ha sido un proceso donde he tenido, si bien mucho cariño de las personas, eh, me ha enriquecido en ese sentido para poder seguir, y de hecho con lo que sigo escribiendo ahora, Sí. con lo que se viene. Bueno, Así ya que, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría dos cosas antes de terminar. Por un lado, que bueno, ya lo has adelantado, si hay más publicaciones, que ya has dicho que sí, y que nos hables un poco sobre qué iría, que también has adelantado, pero bueno, que ahondes un poquito sobre qué va esa segunda publicación. Y por otro lado, que resumas en una frase breve lo que es la esencia del Guardián de la Luna. bueno, sí, lo que viene después son pequeñas novelillas Ujú, en donde se va a ir hablando sobre un poco la historia del Guardián de la Luna, en donde en un comienzo empecé a escribirlo y me di cuenta de que no pude en la primera contar la historia de Guardián de la Luna, pero sí se cuenta la historia de la anciana araña. ujú, Entonces, cómo nace ella. Y bueno, así que después para una segunda capítulo de una segunda tomo de ujú. novela, ahí va a ir desarrollándose el Guardián de la Luna. Toda la historia de... Eh, Ujú, claro, el Guardián de la Luna para mí es como un hijo, ujú. es un ser creado con mucho amor Sí. y que el Guardián de la Luna simplemente quiere que todo esté bien, todo se haga en paz, quiere lo mejor para el pueblo, Ujú, para la comunidad mapuche. Entonces, sí, eso es lo que busca para mí y lo que es el Guardián de la Luna para mí en sí. ujú. Y bueno, y por otro lado, que resumas en una breve frase lo que es la esencia de, bueno, de esta publicación, de la actual, del Guardián de la Luna. Eh, para mí es mi primer hijo, es eso, es mi primer Ya hijo, está. porque sí, es eso, porque ha sido más que 9 meses, 8 meses un parto, ha sido Sí. más, pero muy contento Ujú, esperándolo cada vez que voy avanzando, así que esperando que sea su lanzamiento y ya para poder disfrutar de él y después pues, difundirlo, sacar fotos, así ujú. como un hijo, Sí, cuidándolo verlo crecer. y verlo crecer, claro. Así Pues que eso. sí, dime. No, que para mí eso sería el Guardián de la Luna, sí, el, el libro. Pues Alem, espero que, bueno, que lo que es el lanzamiento, presentaciones, vaya genial y que pronto te vea en este espacio con la segunda publicación. Y bueno, ha sido un placer el tenerte en este breve lapso de tiempo en este espacio de entrevistas.